Sabemos que estamos en casa y Dios nos trajo en un proceso desde el momento en que entramos en la casa y nos mandó a cuarentena, nos trajo en un proceso donde la primera directriz que nos dio fue guárdense. La segunda directriz que nos dio fue hagan la cena del Señor en la casa, cubran sus dinteles, las puertas con la sangre de Cristo y que se consagren como familia, como iglesia, como el faro que alumbra en cada lugar donde cada uno de ustedes se encuentran. Que se levantaran los sacerdotes en los hogares y ha sido un proceso hermoso de consagración, de sacerdocio. Nos habló todo en el libro de Levítico cómo se consagraba el sacerdocio, cómo el sacerdocio se levantaba, cómo la familia se unía y cómo todos entrábamos en ese proceso de caminar en santidad porque nuestro Padre es santo. Luego el Señor nos da una directriz a través de nuestro apóstol y nos dice que hay que entrar en tiempos de Peniel porque estamos en Pascua, entramos en la Pascua, entramos en panes sin levadura y en ese tiempo es el tiempo más liberador, entramos por la puerta de la liberación, entramos en Peniel y en ese Peniel vimos el tema de la sanidad del alma. Todos estos temas ustedes los van a ver ahí, están los videos, si alguno se lo perdió, están los títulos, escúchenlos, ha sido un proceso muy lindo, sanidad de las emociones, sanidad del alma. Cerramos la puerta al tema del rechazo, al tema de la culpabilidad. Ayúdame, pastor, ¿qué más fue lo que trabajamos vimos? mucho el tema de la falta de perdón, sanamos el corazón por la falta de perdón, sanamos el corazón de las raíces de amargura, de esa estrategia del enemigo, de la falta de perdón, y sin perdón, pues empieza la raíz de amargura, y cerramos la puerta al fruto que genera todo eso, que ya es los odios, las riñas, las contiendas. Todo eso fue cerrado en el nombre de Jesús. Trabajamos mucho el tema de restauración y trabajamos esta mañana algo muy lindo que es el poder entrar nuevamente a esa paternidad de Dios, entrar bajo su poderosa mano, bajo su poderosa cobertura como esos hijos, la paternidad, restablecer la paternidad de Dios. Y fue muy lindo ver cómo muchos pudieron estar metidos allí, muchos pudieron estar diciendo, oye, soy hijo de Dios, nuestro nombre fue cambiado, nuestro apellido fue cambiado, porque ahora somos de Dios. Y nuestra genética fue cambiada. Amén, amén, amén. Así, todo eso. Saber que somos hijos, que tenemos herencia, que papá pelea por nosotros y que estaba con los brazos extendidos siempre esperando por nosotros para cuidarnos, protegernos y cargarnos, que realmente eso es lo que papá quiere hacer con nosotros. Amén. Pero también queremos esta noche contarles y hablarles de un tema súper importante, porque no podemos desconocer que hay enemigos que se han levantado en contra de nosotros y que todo el tiempo están buscando hacernos caer, desviarnos del camino y hacer que cambiemos la perspectiva, la visión, la revelación que Dios nos ha dado. Y bueno, y es importante que nosotros entendamos que hay algo que se llama demonios. Nosotros estamos en dos esferas, dos planos, por decirlo así. Está el plano natural y el plano espiritual. El natural es el plano que estamos viendo, lo que vemos, es su carne, su cuerpo, pero también nosotros veíamos que éramos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu que tiene un alma y que está dentro de un cuerpo, que eso es lo que tiene que cambiar también en nuestro pensamiento, que todo el tiempo nos enseñaron y nos enfocaron hacia el cuerpo, pero realmente esa no es nuestra esencia es espíritu, somos espíritu. Cuando entendemos que somos espíritus, hay dos dimensiones, la espiritual y la natural, la física, la que estamos viendo. La espiritual muchas de las veces mucha gente no la ve, pero realmente sí se puede ver. Y vimos que en el nuevo nacimiento los ojos eran abiertos y como cuando eran abiertos nuestros ojos lográbamos ver esa parte espiritual que Dios quería mostrarnos a nosotros. Amén. Es muy importante que entendamos que el reino espiritual es una verdad. Es una verdad, y claro, lo hemos venido trabajando, pastor, lo creemos, pero también el reino espiritual se mueve tanto las cosas de Dios como también el enemigo, también las cosas que no son de Dios. Hay dos ejércitos continuamente en batalla en este mundo espiritual, y nosotros estamos en esa batalla, hacemos parte del ejército del Dios viviente. Por eso la batalla también nos toca y nos corresponde, y no ganamos todas las peleas. Eso también es muy importante entenderlo. No ganamos todas las peleas, no quiere decir que entonces con eso puedo decir, entonces como no ganamos todas las peleas puedo pecar. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas mucho mayores, mucho más avanzadas. El pecado ya fue vencido por nosotros, el pecado fue vencido en la cruz. El Señor nos dio libertad del pecado, nos abrió las puertas de una manera sobrenatural, pero el enemigo quiere cerrarnos las puertas y quiere entrar por otro tipo de puertas abiertas. Cuando Dios nos abre puertas para que entre su bendición, tenemos que tener cuidado que esas puertas también estén cerradas para que el enemigo no entre, para que la maldición no entre, para que cosas que no son de Dios no entren a nuestra casa.
O sea que es importante que conozcamos a nuestro enemigo. Hoy les vamos a presentar cuál es nuestro enemigo y cómo las puertas se le pueden abrir, pero también cómo las puertas se le pueden cerrar. Así es. Y vamos a hablar del origen que tiene Satanás, el enemigo o el diablo. Satanás fue creado. Hay que entender que fue creado. Así es. Que fue, una de las características que tenía Satanás es que fue el querubín protector, que fue ungido por Dios, que fue lleno de sabiduría y de hermosura. ¿Dónde encontramos toda la descripción de Satanás? En Ezequiel, Capítulo como querubín, 28. en Ezequiel en capítulo 28. Pero vamos a, ya les dejamos a ustedes la tareita para que ustedes lo analicen y lo lean allá lo estudien, ese Ezequiel 28. Dice así, dice Ezequiel 28, dijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, dice Ezequiel 28, 12, o sea, que nuestro enemigo no es un enemigo sencillo, es un enemigo complejo, es un enemigo que es conocedor, muchos dicen, es que el diablo es bobo, no, el diablo es muy inteligente, dice que es lleno de sabiduría y hermosura, es muy inteligente, nuestro enemigo busca hacernos caer diariamente, nuestro enemigo busca de la posición que tú y yo tenemos. Escucha algo muy interesante. Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Isaías capítulo 14 verso 12 al 17. Dice, como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces había un deseo en el corazón de Luzbel, había un deseo en el corazón de Luzbella de ser igual a Dios, de ser semejante al Altísimo, de tener una posición de privilegio, de gloria, de honra. Entonces ese era el deseo en el corazón de Luzbel. Y te quiero decir algo que siempre me ha gustado decirlo, porque para que el diablo le duela, y es que la Biblia dice que el Señor no hizo de Luzbel a alguien semejante a él. Él estaba ya determinado, era hermoso, era bello, era inteligente, era sabio, era todo, pero no lo hizo semejante a Dios. Y más adelante tú encuentras ahí en el libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, cómo el Señor crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Tú y yo somos la imagen del Dios viviente. Tú y yo tenemos características que el enemigo no tiene. Tú y yo tenemos el sello de Dios en nosotros. Por eso tenemos un enemigo que nunca va a detenerse. Porque el odio del enemigo, del diablo contra nosotros es permanente, total y acérrimo. Porque nosotros estamos en el lugar que él quería estar. Nosotros fuimos sellados como aquellos que son a imagen de Dios, a imagen, conforme a su semejanza. Y eso el diablo nunca lo va a perdonar. Por eso el diablo es el enemigo más grande, más acérrimo que podemos tener, el que nunca va a dar la tregua, porque el lugar donde él quería estar ya está ocupado. ¿Por quién? Por ti y por mí. Un saludo bien especial para mi hijo hermoso, mi Yusef David. Dios te bendiga, papito. Qué rico que estés conectado con nosotros. Bueno, cuando entendemos eso que el pastor está explicando en esta noche, también vemos que él estaba en el cielo en una posición súper especial. Pero ¿qué ocurrió en el corazón de él? Que se rebeló contra Dios, cayó en rebelión. Cuando se rebeló contra Dios, se enaltece su corazón, quiso ser como Dios, por causa de su hermosura. Yo siempre doy como que él tenía su hinchada, estaba en la tercera parte de los ángeles y él se pavoneaba y muy hermoso él, y la tercera parte de los ángeles comenzaron a hacerle con bombos y platillos, a la bien bombao, y entonces el hombre se le subió el ego y quiso ser como Dios. Él y la tercera parte de los ángeles, Sacatán, que cuando se rebelaron, pues lo sacaron y perdieron los grandes
beneficios que tenían, porque él era el querubín protector. Se llenó de iniquidad por causa de sus contrataciones, profanó el santuario y engañó la tercera parte de los ángeles. Y cuando eso, ¿cuál fue la consecuencia de haberse enaltecido, de haber querido ser como Dios y ocupar el lugar de Dios? Pues la consecuencia por su pecado fue que fue echado del cielo, y su final es el lago de fuego y de azufre. Ese es el final que él le corresponde. Pero también es importante que nosotros tengamos en cuenta otras cositas. El enemigo tiene, en la Biblia lo vemos de diferentes maneras, tiene varios nombres. Tiene varios nombres, y también es importante porque a través de este proceso que vamos a hacer hoy vamos a llamarlo de los diferentes nombres. Entonces, para que usted sepa que nos estamos refiriendo a él mismo. ¿Cuáles son los diferentes nombres con que la Biblia identifica a Satanás? Entonces, el primero es que es el adversario. El primer nombre que tiene es que es el adversario. Otro nombre que le fue dado fue diablo, todos lo conocemos como el diablo, que es de la palabra, el diablo viene de la palabra griega diabolos, que diablos, significa el difamador o calumniador. Qué interesante esta palabra, ¿no es cierto? El otro es la serpiente antigua, también está catalogada como la serpiente antigua. Cuando la Biblia habla de la serpiente antigua, está hablando de eso, está hablando precisamente de él. ¿Listo? Habla también del gran dragón, habla también del maligno, el destructor, el mentiroso y homicida. Cuando hablamos del destructor, la Biblia también está tomando el nombre del destructor cuando viene la palabra griega Abadón, que en hebreo también es Apolión. Esos dos términos son utilizados también para el enemigo. El mentiroso o el homicida, el príncipe de la potestad del aire, que hemos hablado durante todo este tiempo, cómo el enemigo de muchas formas ha querido cambiar las palabras, tergiversar los mensajes, cambiar lo que se está diciendo, porque él es el príncipe de la potestad del aire. El Dios de este siglo también es conocido como el Dios de este siglo. El acusador, que todo el tiempo está acusando. Y bueno, a su vez también quiero que en Job 1, del 9 al 11, veamos cuando dice que respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso tiene Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Y ahí está el acusador, es la representación del acusador. Estaba acusando a Job de que cómo iba a renegar si lo tenía todo, si no le faltaba absolutamente nada. Ahí está la manifestación del acusador. Entendamos también algo, no solo hay un acusador, hay muchos acusadores. Hay muchos acusadores, siempre va a haber acusadores. Siempre que nosotros ahorita más adelante tengamos una puerta abierta, va a haber muchísimos acusadores. O sea, cuando estamos hablando de un acusador, hablamos del diablo, pero el diablo no son todos. Acuérdense que ese no es omnipresente. Entonces hay muchísimos acusadores que van a querer ponerte delante de Dios en evidencia por el pecado o por cualquier circunstancia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El demonio no trabaja solo. Él no trabaja solo, él tiene un equipo, tiene una organización, tiene más a su disposición, un ejército completo de demonios, de hijos suyos. Incluso la Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo, personas incluso, hijas del diablo, también operan en el mundo. La palabra dice que el Señor le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes son de su padre el diablo. O sea, identificó una simiente distinta. En la tierra también están las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. Eso está también en la tierra. Entonces entendamos eso, que así como en el cielo están las potestades del bien y del mal, también en lo espiritual, aquí en la tierra también están las potestades del bien y del mal. Y entonces, ¿cómo son los demonios? Debemos tener claro que los demonios tienen personalidad. Significa que ellos tienen nombres, emociones, voluntad, y además pueden hablar. Comunicarse. Sí. Y se pueden comunicar. Son espíritus inmundos, y son nombrados por sus manifestaciones, tales como espíritu sordo, espíritu mudo. Ahí lo encuentras tú en Marcos 9, como el Señor encuentra a un hombre que tiene un demonio, ¿cierto? Que era sordo y mudo. ¿Ok? Causan opresión a las personas, y hay diferentes tipos de control demoníaco en las personas. Ejemplo, la depresión, la opresión, la obsesión, la posesión, todo eso se manifiesta.
pueden tomar posesión de una persona cuando tenemos puertas abiertas, cuando no hay sanidad. Por eso el proceso de Peniel, de poder entender que le tenemos que cerrar las puertas al enemigo, y cuando se exhibe y exhibimos públicamente a la luz de la palabra todas las cosas que en algún momento nos están atacando, nos están acusando, daño nos están haciendo, los guardados que tenemos, y se sacan, pues hay libertad, y en ese momento se le cierran las puertas al enemigo. Ahora, es importante entender que al enemigo hay escenarios en que vamos a tener que enfrentarnos con él. ¿Cómo vamos a lidiar con ellos? ¿Cómo por lo menos el Señor Jesús lidió con ellos? ¿Cómo se enfrentó a ellos? Que es como nosotros tenemos que enfrentarnos también. Entonces hay 5 puntos importantes que vemos cómo el Señor Jesús estuvo trabajando con ellos, o sea, sacándolos y poniéndolos en el lugar que les correspondía a ellos, a referirse a esto. Entonces vamos a Marcos 1, verso 22-39, y ahí encontramos cómo el Señor se enfrenta a estos demonios. Entonces fue tan fuerte la confrontación, tan dramática, de tal manera que se difundió una fama del Señor impresionante en toda esa región. Entonces, ¿cuáles fueron esos niveles de guerra espiritual que el Señor trabajó? Primero, el nivel personal. Fue a nivel personal. Entonces, entendamos algo. El Señor Jesús se encontró con el demonio a nivel personal cuando estaba en el desierto. Entonces, el demonio, ¿qué va a hacer? Tratar de golpearte a ti a nivel personal, buscar tu necesidad, buscar tu debilidad, buscar eso para poder tenerte atrapado allí. Entonces el Señor se enfrentó al enemigo en el desierto. Dice que el enemigo vio la necesidad. ¿Qué necesidad? Dijo que tuvo hambre y entonces lo tentó. ¿Por dónde casi siempre viene la tentación? Por la necesidad o por algo que esté nuestro cuerpo pidiendo, por algo que esté nuestro cuerpo demandando. Allí el enemigo estaba aprovechando para poder tentar al Señor, y en ese primer nivel, la primera guerra, es el nivel personal en el que estamos, que vamos a tener que enfrentar. También el enemigo tiene opción de trabajar en los territorios. Entonces hay demonios territoriales donde se ubican en lugares estratégicos, y ahí en los territorios pues realizan todo lo que en algún momento, las batallas que ellos quieren hacer en contra de las personas que habitan en los territorios también. Hay ciudades que tienen, digamos que posesiones, hay ciudades que tienen muchas cosas que los podemos identificar, dicen la ciudad del pecado, la ciudad. Usted ya sabe que esa ciudad tiene un mover espiritual de las tinieblas encima, que ha gobernado o que mucho está ganando la batalla en ese lugar. El otro nivel es el nivel filosófico. Qué interesante es eso, porque es una batalla en contra de las doctrinas falsas, en esos espíritus que generan falsas ideologías, falsas maneras de pensar. Entonces eso también, esa pelea es muy, muy fuerte también, y está siempre en la mente de las personas. Va a atacar su fe y va a tratar de quitarles el poder, la unción, la fe, la tranquilidad en lo que están haciendo, que es de Dios, que está bien. Van a tratar de decir que lo que estás haciendo no está bien. Entonces esas falsas ideologías, falsas filosofías, sí están, el enemigo está trabajando muy fuerte allí. Son los 3 puntos importantes donde el enemigo va a estar trabajando en contra de nosotros, y que nosotros ya lo hemos vencido. Es más, el mismo Señor Jesús nos muestra que Él ya había vencido los demonios y se enfrentó en esos 3 escenarios. Se enfrentó en lo personal, se enfrentó en lo territorial, y se enfrentó también en el tema de las falsas doctrinas. El tema filosófico. Y cuando nosotros ya tenemos claro que hay un enemigo, que el enemigo siempre va a buscar hacernos caer, que el enemigo siempre va a buscar apartarnos de Dios, que el enemigo va a buscar que la palabra que ha caído en buena tierra en algún momento sea dañada, porque Él es el que viene a tratar de arrebatar esa semilla hermosa que cayó en el corazón de la palabra de Dios en nosotros. Pues ya entendiendo eso, pues tenemos claro que hay que cerrarle las puertas al enemigo, porque si nosotros le dejamos puertas abiertas al enemigo, pues por una rendijita, por lo más pequeñito, él va a querer entrar, y si le damos la oportunidad, él va a entrar. Por eso todo el tiempo durante el Peniel les enseñamos y les dijimos, hay que trabajar, todo lo que les estamos enseñando lo deben trabajar diariamente. No solamente es para que, ay, sí, chévere, renunciamos acá, hubo el proceso de liberación y dejémoslo ahí. No, ustedes deben trabajar diariamente cada proceso, todos los días, el proceso del perdón, el proceso de la sanidad, el proceso de la amargura, no dejarnos amargar por absolutamente nada, no dejar puertas abiertas absolutamente para nada, para que así el enemigo no nos toque. Y recuerden que cada situación en el alma terminan somatizándose en el cuerpo y se desarrollan enfermedades. Por eso las puertas hay que cerrarlas, y eso es lo que vamos a ver esta noche. Las puertas tienen que ver también con los derechos legales. Entonces, si nosotros le tenemos un derecho legal, le abrimos la puerta al enemigo. Ahorita vamos a ver esto. Es muy interesante que el demonio puede estar restringido totalmente para que no pueda entrar si no le damos ninguna cabida y si no le damos ese derecho legal
a que entre. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 verso 27, dice, ni deis lugar al diablo. O sea que nosotros le damos lugar, le damos oportunidad, le abrimos la puerta, le estamos generando todo el espacio para que entre. O sea que podemos hacer lo contrario, podemos evitar que entre, podemos cerrar las puertas para que el enemigo no pueda entrar. Veamos algunas de las puertas por las cuales se da derecho legal al enemigo y que normalmente entra en nuestras vidas y que tenemos que cerrar. O sea que yo creo que si usted está tomando nota, tome nota para que empecemos a trabajar ahora esas puertas y podamos cerrarlas de una manera definitiva. El día de hoy vamos a cerrar puertas que durante años tal vez estaban abiertas y tal vez ni siquiera sabíamos que estaban realmente allí. La primera de las puertas que hay que cerrar es la puerta de las maldiciones generacionales. Y entonces los espíritus familiares son los que llevan a cabo las maldiciones de generación en generación. Espíritus familiares son los que llevan a cabo maldiciones de generación en generación y se transmiten por herencia. Y usted va a decir, bueno, ¿basado en qué estoy diciendo yo eso? En Éxodo 34, versículo del 6 al 7. Y dice Éxodo 34, del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y del pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces aquí esta porción de la palabra Éxodo 34 habla de cómo los demonios, la maldad de los papás es visitada de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldad, las iniquidades, el pecado, todo eso en algún momento termina heredándose. Y espiritualmente los demonios terminan pasándose de generación en generación. Y bueno, entendiendo eso, debemos cerrar la puerta, reconocer el pecado de nuestros padres, reconocer nuestro propio pecado, cerrar la puerta y ser libre de eso. Ni qué interesante es esto porque a veces creemos que no existe ese mover espiritual o que tal vez ya todas las puertas están cerradas. Y no, hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer. La salvación fue dada por el Señor, la salvación fue gratis, el Señor nos la dio para que nosotros pudiéramos llegar en un momento a recibir esa vida eterna. Y amén, tenemos vida eterna y es una bendición. Pero hay muchas veces que aunque tenemos vida eterna, que somos hijos de Dios, vivimos en dificultades que no podemos salir de ellas. Y muchas veces tienen que ver con estas maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales por lo menos se van a manifestar de varias maneras. La primera ya son enfermedades mentales y emocionales que vienen durante toda la vida atormentando la familia. Enfermedades mentales y emocionales que atacan a la familia. Estas incluyen depresión, confusión, frustración. Hay personas en las que la consejería pastoral dicen, mi nombre siempre viviré en continua depresión, yo siempre voy a ser deprimido, yo siempre, porque mi familia fue deprimido, porque mi papá sufrió depresión, porque mis tíos sufrieron depresión, entonces pastor, yo siempre voy a ser deprimido. Entonces hay gente que aún considera que eso es una herencia que tiene que llevar, incluso la consideran positiva. Cuando dicen, no, es que siempre vamos a ser así. Y creo que ahí podemos entender que son enfermedades mentales. Esas enfermedades mentales son maldiciones generacionales, cosas que han estado sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, y que nos van a quitar el derecho de vivir ese reino de bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces la palabra nos enseña que la manifestación de los demonios generacionales se manifiestan a través de las enfermedades. Y el ejemplo más grande que nosotros tenemos es cuando vamos al médico. Resulta que el doctor termina haciendo nuestra historia y no nos pregunta por nuestra vida personal. Yesmith Cecilia, cuénteme usted cómo se siente. Sino que el médico comienza a decirle, señora Yesmith Cecilia, cuénteme, ¿de qué sufrió su papá? ¿De qué sufrió su mamá? ¿De qué sufrieron sus abuelos? Enfermedades como tales y tales enfermedades que hacen un listado ellos que nombran sus abuelos, sus papás, sus antepasados sufrieron de eso. Claro que ellos no hablan de antepasados, pero sí hablan de los abuelos y de los padres.
Y entonces uno le pregunta al médico, pero venga doctor, ¿por qué? Y ellos terminan respondiendo, porque por genética se trae adentro. Entonces, si el abuelo sufrió de diabetes, normalmente Amén, los hijos terminan sufriendo de diabetes. Si el abuelo murió de paro cardiorrespiratorio, los que vienen bajando terminan por lo mismo. Y uno dice, pero espérese, ¿qué es esto y por qué? Si yo soy súper deportista, si yo soy súper sana, me alimento súper bien, soy súper espiritual, etcétera, etcétera. Entonces va a decir uno, pero ¿por qué pasa eso? Pues porque hay demonios que han tenido puertas abiertas, la maldad de los padres, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tengo que reconocer, tengo que descubrir, que el Espíritu Santo me muestre, evidenciar esa situación, arrancarla de mi vida y sacarla de mi ser. Pues las enfermedades mentales es uno de los puntos por los cuales el enemigo ataca. Las enfermedades crónicas, creo que te estoy haciendo, también ataca ahí al enemigo. Son las puertas abiertas que permiten que el enemigo entre. Esas enfermedades crónicas porque ha habido puertas en la familia que permiten que el enemigo entre y ataque directamente la salud. La enfermedad, cuando yo vivo, mi familia vive un proceso de enfermedad, todos enfermando de lo mismo, todos enfermando de lo mismo, le quiero decir algo, no es que sea normal y natural, el mundo ya lo ve natural, no, eso tiene una influencia satánica, una influencia espiritual, demoníaca, una influencia de las tinieblas, y eso debe ser cortado sobre nuestra vida y sobre nuestra siguiente generación. Y el sustento bíblico es Deuteronomio 28, del versículo 21 al versículo 22, dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra, la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y todo esto es una consecuencia a causa de la desobediencia. ¿Desobediencia a quién? La desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra, aún la falta de conocimiento de Dios. Entonces, cuando entendemos eso, esa es una puerta que tenemos abierta para que el enemigo use eso en contra de nosotros. Entonces, enfermedades mentales familiares, enfermedades crónicas familiares, son maldición. Diga conmigo, son maldición. Son maldición. La desintegración de la familia. Oiga, mi hermano, que los papás se separaron, que los hijos se separaron, que los nietos se separaron. Tradición de divorcio, divorcio. Eso es una maldición generacional. Yo recuerdo, he conocido muchas personas que estaban en sus hogares, tranquilos en sus hogares, pero toda su familia ha estado separada. Y empiezan a tener dificultades y adivina dónde van a buscar consejería. Con los papás, y si los papás están separados, adivine cuál es el consejo que les van a dar. Sepárese, que eso no le funciona. Entonces, eso también influye. No es el primero ni el último. No, míreme, yo sí he podido, llevo tantos años y mire, estoy feliz. Entonces, la desintegración familiar, mi hermano, esa es una maldición, no es una bendición estar separado, mi amigo, es una maldición, y yo tengo que cortarla sobre mis hijos, tengo que cortarla sobre mis generaciones, tengo que cortarla sobre mí mismo. Yo no puedo estar viviendo siempre de separación en separación, de tumbo en tumbo. Yo no quiero hablar acerca de que ustedes si se separan no tiene a Dios, no, sí, claro que lo tiene, pero también es una... Digamos que estamos viviendo una consecuencia de una puerta abierta que no se ha cerrado. Entonces es necesario ver si nuestra vida, si nuestra familia, todo el mundo vive con la familia desintegrada, toda la familia se han terminado los hogares, todos los matrimonios se han roto, ahí hay una maldición y hay una puerta abierta que hay que cerrar. Otra cosa también es el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. Esto también en algún momento es totalmente espiritual y viene de nuestros antepasados. Si el abuelo fue fornicario, si el abuelo fue adúltero, los padres terminan siendo adúlteros, los padres terminan siendo fornicarios, y dele con los hijos que los hijos Y eso también. tiene que ver con esa desintegración familiar. O sea, la desintegración familiar viene la separación, pero por lo general viene por ese tipo de cosas, por problemas de drogas, por problemas de alcoholismo, todos esos problemas son herencia que van pasando de generación a generación. Y la droga y el alcoholismo es generación. Claro, Termina... claro, porque eso también desintegra los hogares. O sea, hogares desintegrados porque el señor o la señora tienen un vicio y entonces se termina el hogar, se acaba el hogar porque pues el cónyuge no tiene por qué estar viviendo las consecuencias de ese vicio. Pero también vino de los abuelos. El general. abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico, los hijos son alcohólicos. Es tanto que cuando uno es hijo de un drogadicto, lo primero que le terminan diciendo a uno es: por favor no consuma, ni siquiera lo pruebe, porque son las personas más aptas para caer rapidito. Hay gente que fuma una vez y se le pasó y no lo volvió a hacer, pero la fumó y quedó totalmente pegado. ¿Por qué? Porque ya tenía esa atadura de antepasados. Hay puertas abiertas tan grandes, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? La gente que ha vivido del narcotráfico.
por lo general sus generaciones, sus hijos, tienen problemas de adicciones. Tienen problemas, se lo digo porque he visto muchísimo en consejería este tema. Hay los hijos, o sea, cuando la familia inició su proceso en el narcotráfico, cuando tuvo vínculos con el narcotráfico, ahí adquirieron un espíritu inmundo, ahí adquirieron esa puerta abierta, y esa puerta abierta siempre va a reventar en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Entonces vemos los hijos sufriendo flagelo de drogadicción, los hijos sufriendo flagelo de todo esto que tal vez los padres en un momento determinado lo hicieron, lo vivieron, lo que como haya sido, llegó a su casa. Siempre el derecho legal va a ser aprovechado por las tinieblas, siempre el derecho legal va a ser ejecutado por las tinieblas. Digamos que esa no es una cuenta que el enemigo vaya a querer perdonar. El enemigo nunca te va a perdonar, el enemigo siempre te va a atacar, y te va a atacar. Si tiene un derecho legal, lo va a hacer. Y todo esto que les estamos contando es para que ustedes empiecen como a pedirle al Espíritu Santo revelación y le pregunten, bueno, Señor, cuénteme cuáles son las ataduras generacionales que yo tengo, qué mis antepasados están sufriendo, qué sufrieron, cuál fue como el detonante en cada uno para que la familia fuera como fue, o lo que yo haya vivido en mi casa, lo que viví, o lo que estoy viviendo hoy. Porque a veces cuando somos hijos de papás separados, automáticamente en la primer pelea, la primera palabra que salta al oído, porque sabemos que los demonios hablan, es divórciese, el divorcio, el divorcio. Eso es automático porque eso viene de atrás. Otra cosa son las enfermedades crónicas, esas son también puertas abiertas por completo, como cuáles, como la diabetes, como la presión alta, como la artritis, como el cáncer. Normalmente los médicos, algunos sufren de cáncer, sí, eso es como que los tienen ya tachado y listo, porque usted también va a sufrir de lo mismo. Pero no, señor, acuérdense que por la llaga de Cristo somos sanos, y eso lo podemos cortar. Para eso Dios nos está mostrando hoy y nos está evidenciando que les vamos a quitar el derecho a eso, que hay libertad en nosotros y que eso no vuelve, que eso no lo vamos a vivir nosotros. Entonces las enfermedades mentales, las enfermedades crónicas, como la que acabas de decir, el tema de la desintegración familiar y el tema de la pobreza continua. Eso también, todas esas son maldiciones que vienen de una manera generacional, maldiciones que vienen, que han traído por familia. Hay gente que intenta y es por familias, e intentan y no logran, trabajan, ahorran, se esfuerzan y no logran. Entonces, la plática se les va, trabajan y la plata se le va como el agua entre los dedos. La tierra les produce cardos y espinas. Sí, es cierto. La tierra los vomita. Llegan a un lugar y nada, no prosperan, no progresan, apenas viven con el diario. Y eso lo encontramos, el sustento bíblico para eso está en Deuteronomio 28, del 17 al 29. Es bastante largo, entonces para que usted lo pueda leer allí en casa. Pero escúcheme, si no hemos podido salir de la pobreza, entendamos que hay una maldición. O sea, hay muchos que dicen, no, pueden ser muchas. No, entendamos que hay una maldición que tenemos que romper. Es algo espiritual. Si en su casa, si en nuestra casa siempre estamos solamente apenas con el diario, escasamente con el maná, mi amigo, hay una maldición que no nos deja avanzar, y esta es la noche de romperlo. Si eso está pasando con usted, apúntelo ahí, porque hoy vamos a romper esa maldición. No podemos seguir con esa maldición generacional, y entonces es por familias completas, siempre en miseria, siempre en dificultad, siempre saltando matones, como decimos aquí en Colombia, tratando de solucionar una cosa, destapando un hueco y tapando otro. Eso es una maldición. En la carrera ratas, que dice el escritor Robert Kiyosaki, corriendo en el carrusel de la ratica, corriendo, pero no avanzamos nada. Si no hemos podido avanzar en estos años de trabajo, si no hemos podido adquirir absolutamente nada en estos años de trabajo, si siempre como que en la puerta del horno se nos quema el pan, hay una maldición. Y eso es una maldición generacional. Normalmente las familias han estado conectadas a eso. Hay que romperlo. ¿Y cuándo lo vamos a romper? Esta noche. Entonces, esas son maldiciones generacionales hasta ahora. Esas son maldiciones generacionales que abren unas puertas tremendas a las tinieblas y que no han permitido que nuestra vida avance. Hoy vamos a deshacer maldiciones generacionales. Pero no solamente hay maldiciones generacionales. También hay otro tipo de maldiciones que adquirimos en nuestra vida. O sea, están las familiares, que las que cargamos de nuestros antepasados y que pues obviamente nos van a afectar a nosotros. Pero también hay maldiciones que nos hemos ganado nosotros mismos. De hecho, la palabra dice que la maldición no viene sin causa. Hay cosas que nosotros mismos nos buscamos con conocimiento o sin conocimiento. Y el ejemplo es súper claro, porque mucha gente dice, pero si yo no creo, ¿cuál es el cuento? Yo no creo en eso. Pero es que crea o no crea,
Así crea usted o no crea, si se bota de un segundo piso, automáticamente cae al primero. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, con creencia o sin creencia, lo va a vivir, le va a pasar eso. Aquí pasa lo mismo. No, yo no creo en eso. Es que no se trata que creo que no crea. Es que es una ley, existe. Dios determinó que hay cosas específicas en las cuales no se pueden romper. Y fue el mismo Dios el que dijo que las ataduras eran generacionales. Vendría la maldición de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo dijo Dios. Mire qué tremendo esto. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros cometemos pecado deliberado, le abrimos una puerta a las tinieblas gigantesca. Pecado deliberado. Si yo cometo pecado deliberado, el enemigo no va a perdonar esa oportunidad, esa papayita, diríamos aquí en Colombia. Cuando pecamos en una misma área de manera continua, sabiendo lo que estamos haciendo. Una cosa es un pecado por omisión, un pecado por omisión es que no sabía que es pecado. Entonces uno, wow, sí, claro, hay una puerta, pero digamos que no es tan compleja como cuando yo peco sabiendo lo que estoy haciendo, en pleno uso de mis facultades mentales. Cuando yo peco de esa manera es cuando ya le estoy abriendo una puerta gigantesca al diablo. Todo pecado de una manera deliberada le abre una puerta y los demonios van a ejecutar. Para todo pecado voluntario hay un demonio que está ahí esperando que usted cometa el pecado y inmediatamente va a saltar. Va a saltar. La Biblia dice que el demonio está como el león rugiente buscando a quien devorar. Está esperando. O sea, ¿el qué hace? Pone la tentación. Entonces, si mi problema es el robo, he tenido problemas de coger lo que no es mío, entonces voy al Señor, me arrepiento, sé que ya eso no es de Dios, sé que no tiene que ver conmigo, pero tengo ahí la oportunidad, ahí me ponen una oportunidad para que yo meta la mano y saque ese dinero. Y tengo necesidad, y entonces la gente dice, ay, pero tiene necesidad, y el diablo empieza a tentarlo. Está la necesidad, está su casa, hasta le utiliza la palabra para hacerlo caer. Dice, debe proveer para su casa. Le va a meter alguna información para que usted meta la mano allí y coja lo que no es suyo, y entonces empieza a meterse en el problema. Y el pecado deliberado es la primer puerta, fuera de las maldiciones generacionales, la primer puerta que nos va a abrir, que nos va a meter demonios de una manera tremenda a nuestra vida, a nuestra casa, a todo lo que hagamos. ¿Qué tenemos que entender hoy? Que así como nosotros en algún momento cargamos con las maldiciones de nuestros padres y nuestros abuelos, todo pecado deliberado que yo cometa trae maldición sobre mi vida. Pero el diablo, el enemigo, Satanás, el adversario, el acusador y todos los que le contamos, los demonios en general no vienen, obviamente que toman posesión y hacen lo que se les da la gana con nosotros, pero vienen por nuestras generaciones. Ellos ya vienen reclamando lo que el mismo Dios en un momento dijo: castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo le abrí la puerta al enemigo para que mis generaciones, para que mis hijos terminen pagando las consecuencias de mis actos y lo que yo estoy haciendo. Qué tremendo lo que está diciendo la pastora, porque no solamente mis hijos van a recibir la carga mía generacional, sino la que yo ahora le estoy también poniendo. O sea, yo recibo la carga generacional de mis antepasados, se la paso a mis hijos y le paso también lo que yo estoy cometiendo. Ese pecado deliberado me abre una puerta para mi vida, pero también para mis generaciones más adelante. Entonces ahí voy complementando el paquetototote que le puedo estar pasando a mis hijos, a mis nietos y a todas mis descendencias de ahí en adelante. Por eso es que en algún momento el enemigo quiere a todos los cristianos, creyentes, evangélicos que hemos conocido y tenido una experiencia personal con Cristo. Él busca como sea tenernos como un yoyo, para arriba y para abajo. Hoy sí, mañana no, hoy creo, mañana no creo, hoy tengo fe, mañana no tengo fe, y eso es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Cuando el Señor dice que no podemos ser como las olas del mar, sino que tenemos que ser constantes, disciplinados, totalmente como hijos santos, caminando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha estipulado sobre nosotros. Y hay que tener mucho cuidado y luchar, y que lo que se tiene que establecer en nosotros es el carácter de Cristo, firme, constante, disciplinado, ordenado, organizado, excelente, porque eso es lo que Dios, las cosas con Dios son en excelencia. Mire qué interesante es esto. Entonces, tenemos, digamos que dos puertas grandes que se han abierto, las puertas por herencias, por el tema generacional, por maldiciones generacionales, que ya vemos cuáles son. Y la segunda, el pecado directo, el pecado que yo mismo cometo, el pecado deliberado que cometo. Son dos puertas tremendas. Una tercera puerta también son los traumas fuertes o impactos emocionales.
¿Y cómo así? Claro, un impacto emocional, un trauma fuerte puede abrir puertas para demonios, para que vengan a torturarnos, para que vengan a tomar control de nuestra vida, para que puedan empezar a tener en nosotros dominio y gobierno. Mire qué interesante eso. Cada vez que un trauma toma lugar en la vida de una persona, puede convertirse en una puerta gigantesca al enemigo para que venga a oprimir, para que venga a obsesionar o a posesionar sobre una vida. Cualquier tipo de trauma. ¿Cómo así? Trauma fuerte, pero cualquier tipo de trauma. Cualquier tipo de trauma. Les voy a dar un ejemplo pequeño. Hace muchísimos años, a la edad de 16 años, tuve una caída y tuve el fémur cogió para un lado y la rodilla cogió para el otro. Eso fue así, ¡tac! Se salió. Ese dolor fue tremendamente impactante. O sea, yo siempre he dicho que yo puedo parir 200 hijos, pero ese dolor es muy barraco, el dolor que yo sentí, el dolor que yo sentí en la rodilla. Eso afectó por completo mi cerebro y mi cuerpo, el impacto del dolor tan fuerte que tuve. Tuve ruptura de ligamentos, meniscos y desplazamiento de rótula. Bueno, quiero decirles que iba para cirugía, pero Dios se glorificó y Amén. Hay un milagro hermoso. Nunca me operaron y estoy bien de mi rodilla. Claro que usted toca mi rodilla y se escucha. Bueno, ¿el tema cuál es? Que siempre que yo veía las caídas de los futbolistas, el dolor volvía a mi cabeza. Ese es un tipo de trauma que en algún momento tuve que ir al Señor y decirle: Señor, sana mi corazón con el dolor que sentí, porque ahí se fragmentó de alguna manera mi alma y quedé consumida en ese dolor. Y miren de lo que les estoy hablando, que uno dice, pero ¿qué tiene que ver ahí? Claro que sí, hay una fragmentación donde yo quedé puesta en el dolor, y cada que yo veía o que me decían se cayó, automáticamente el cerebro volvía. Y eso les estoy diciendo que no hace mucho que dejé de sentir el dolor, volvía y sentía el dolor. Mis queridos lindos, otra cosa que no debemos hacer, y por favor no lo hagan, absténganse. Los sustos que les pegamos a los niños, que a uno le parece súper chistoso que el niño pegue el grito y se atormente en un segundo y se asuste, no hagan eso, porque están fragmentando el alma del niño y están abriendo las puertas gigantescas al enemigo para que entre un demonio y haga estragos en sus sentimientos, en sus emociones, en su corazón. Esas cositas, ese tipo de traumas, imagínense cuánto más un trauma de un abuso, de una violación. O sea, yo les estoy hablando de los traumas pequeños que pareciera que no hacen absolutamente nada, que son como, ¿cómo se llamaría eso? Son traumas que creemos que insignificantes. Son pequeños. Pero sí. Si ese trauma insignificante, aparentemente entre comillas, hace estragos en la vida de uno, como les estoy contando, cuánto más un abuso, una violación, un robo, el susto del robo en el momento, el grito cuando lo gritan a uno y uno queda así como petrificado, que el papá lo regañó a uno y uno quedó así como, wow, ¿qué pasó aquí? Los juegos de la gente que se disfraza y asusta a otros en la calle, que asustan a los niños, eso puede generar que el niño empiece a tener un interés por las tinieblas, que empiece a empezar a buscar. Mire, todos los muchachos hoy para ellos es un imán, las tinieblas, empiezan a buscar las tinieblas. ¿Por qué? Porque han sido movidos, criados bajo eso. El solo hecho de que nuestros hijos participen el 31 de octubre, que los disfracemos, que los tengamos, le estamos dando conexión con las tinieblas, y eso genera en ellos un trauma, porque ellos ven las cosas, se asustan inicialmente, pero después los ven como naturales y quieren conocer más. Empieza a generar en ellos una ansiedad, empieza a generar en nosotros una ansiedad, y tarde o temprano vamos a estar conectados con las tinieblas por esa misma ansiedad, porque el enemigo pone la ansiedad, pone un demonio ahí para que el demonio esté todos los días dándole cuerda con más y más ansiedad para poder adquirir este tipo de cosas y poder tener de pronto hasta pactos directamente con las tinieblas. Las películas de terror, esas son puertas abiertas y son traumáticas para los niños, nada de eso se le debe ver. Pero quiero confesarles algo. El año pasado creo que fue que salió la película La Ouija, y nosotros fuimos con mi esposo, fuimos al cine. Yo dije, venga, espéreme, y yo quedé sorprendida y asustada, no por la película, por la gente que estaba dentro del teatro. Yo no podía creer que estuvieran los papás, plan familiar, ir a ver La Ouija, papá, mamá, hijos, hermanos, abuelos y tíos. Yo decía, ¿pero qué es esto? Y niños pequeños. Yo decía, pero es que definitivamente es como que tenían dos de frente. Y todo el mundo súper feliz por lo que acaba de decir mi esposo. Y sobre todo la tierra en la que nosotros estamos. Cuando entendemos que estamos en que los demonios ocupan territorios también y toman posesión de los territorios, ¿por qué se cataloga Villavicencio? ¿O por qué se cataloga el Meta? ¿O por qué se cataloga el Llano?
y cuando estamos hablando de cosas espirituales negativas, porque no quiero pronunciar eso, los llanos orientales saltan a la voz de muchos. Y entonces en los periódicos nos encontramos el no sé qué de los llanos orientales. Usted me está entendiendo de qué le estoy hablando, porque no lo quiero pronunciar. Ellos no tienen autoridad sobre nuestro territorio en el nombre de Jesús. Eso fue quitado en el nombre de Jesús. Amén. Porque aquí en esta tierra se levantaron profetas en el nombre de Jesús que desautorizaron por completo lo que había y lo que imperaba en esta tierra. Pero ¿saben una cosa? Eso es tan impresionante que ejerce sobre las familias, hasta el punto que lo comprobamos con el tema de la película. Todo este cuento va al tema de la película, y para los jóvenes y para los niños, el meterse en las cosas espirituales negativas, en las cosas espirituales satánicas, es súper fácil para los jóvenes que se metan. Ellos quieren entrar rapidito en eso. ¿Por qué? También por el territorio en que nos encontramos. Ansían hacerlo. Y la mayoría de la gente que está practicando ocultismo es porque desde muy temprana edad fueron inducidos por medio de ese tipo de cosas, de traumas, de juegos, de cosas, fueron inducidos ahí. Eso abre una puerta supremamente grande a las tinieblas. Entonces tenemos que estar muy pendientes para que nuestros hijos no entren allí. La puerta de los traumas, la puerta de enseñarles, de meterlos en el susto, en el miedo. Mire, el solo hecho de llevarlos a la cueva del terror, el solo hecho de llevar a los niños pequeños a todo esto, les empieza a generar a ellos, primero se acostumbran a eso y luego su adrenalina quiere más y quiere más, entonces los empujamos a que entren a meterse en el ocultismo. Y esa es la otra puerta también grave que se está abriendo hoy en día, que se abre, es la puerta de todas las prácticas ocultistas, de hechicería, de brujería y falsas doctrinas. Esa puerta es gigantesca. Las redes sociales tienen un pool de estas cosas para que los muchachos consulten, se metan y hagan un poco de experimentos rarísimos y experimentos espirituales que están atacando contra realmente su vida espiritual y le están abriendo una puerta gravísima, grande a las tinieblas. Esa es la siguiente puerta, el ocultismo. Escúchame, nosotros decimos, pero en mi casa nunca se practicó ocultismo. La pregunta es, ¿usted está viendo qué está mirando su hijo a través de las redes? ¿Qué está buscando su hijo a través de las redes? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cómo es que se llama eso ahora? ¿Sus costumbres virtuales? ¿Cuáles son sus costumbres virtuales? ¿Cuáles son sus hábitos virtuales, los hábitos virtuales que tienen nuestros hijos? Porque el ocultismo está permanentemente allí. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, eso hace algún tiempo, cuando nuestros hijos estaban pequeños, entonces fue cuando salieron los dibujos animados estos chinos y japoneses y todo eso, invocando un poco de deidades y un poco de palabras raras, que todo eso que invocaba demonios. Y entonces nosotros cristianos dijimos, mis hijos eso no lo ven, tanto que hace poco mi hijo me contaba que estaba hablando con algunos muchachos contemporáneos con él y estaban hablando de esos dibujos animados y él dijo, no, yo no sé qué quiere decir eso. Le dijeron, ¿cómo que usted no sabe? Entonces dijo, no, yo tenía prohibido ver eso en mi casa. Los papás somos los responsables de lo que nuestros hijos ven, en qué se están metiendo. Revisemos lo que nuestros hijos están viviendo, mi amigo. Prohibamos también, tenemos derecho a prohibir que nuestros hijos se mezclen con las tinieblas. Tenemos que hacerlo. Claro, usted va a utilizar la estrategia más adecuada, usted va a utilizar la manera más acertada de poder decirle a su hijo que no se meta allí, pero tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación de que nuestros hijos no entren ahí al ocultismo, a la hechicería, a esas falsas doctrinas que se están levantando tan fuertes en el mundo. Incluso se está levantando un movimiento cabalístico, terrible esto, un movimiento cabalístico de jóvenes que no tienen ni idea, nunca han hablado de Dios, jamás han tenido conexión con Dios, pero quieren meterse con esos movimientos cabalísticos. Y qué tremendo y qué peligroso eso abre una puerta tremenda a que el enemigo entre, a que haga estragos en el corazón de nuestros hijos, a que haga estragos en lo que el Señor ha querido plantar en las casas de los cristianos. Tenemos que restringir esa puerta, tenemos que cerrarla, tenemos una labor que hacer y es una labor que solo nosotros vamos a tener que hacer. Otra puerta abierta al enemigo es la idolatría. Y es saber que Dios aborrece la idolatría y aborrece los corazones idólatras. Éxodo 23 al 5 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, Amén. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire,
Aquí Dios nos está diciendo que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. El único Dios para nosotros es el Dios creador de los cielos y la tierra, es el Señor Todopoderoso, Él es nuestro Dios. Pero Él dice que no debemos tener y da una especificación. Dice, no te harás imagen. Está prohibido para el Señor que las imágenes se hagan y que nos postremos delante de ellos o que les pongamos velitas o que los carguemos en el cuerpo. Dios aborrece eso. Dice, no te harás imagen. Dice, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Díganme una cosa, ¿qué es lo que hay arriba en el cielo? Pues entonces yo me pongo a pensar, en el cielo está Dios. En el cielo están los ángeles, en el cielo están los arcángeles, los querubines, los serafines, en el cielo están todos los que en algún momento ya partieron, en el cielo también hay águilas, hay palomitas, hay animalitos y nos vamos al plano natural. Entonces Dios dice, no se haga imagen de eso y no lo adore. Eso es lo que Dios está diciendo. Y luego dice acá, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué está abajo de la tierra? Y entonces abajo de la tierra nos encontramos los ríos subterráneos, las piedras, la tierrita misma, los niveles y subniveles de la tierra en el plano natural. Pero también se encuentran los muertos que fueron enterrados, ya murieron, entonces se abre el hueco 3 metros bajo tierra, pum, se entierran y se les pone ahí ahí también están ellos. Y el Señor dice, no los adore, no los idolatre, no se haga imagen de ellos. Por eso ahorita hay una imagen por ahí que está corriendo donde dice que como así que sacaron la imagen de alguien y que le están adorando porque supuestamente es el milagroso. Dios aborrece eso, Dios lo prohíbe. Luego dice acá, no te inclinarás a ellas. Es que la palabra es muy clara en ese Éxodo 20. No te inclines a ellas. No debemos hacerlo. Luego dice, no las honres. Y luego dice, porque yo, Jehová el Señor, yo, Yahvé el Señor, yo, Elohim, Adonai, yo, el Señor. Dice, soy fuerte y celoso. Tenemos que entender que mi padre, esta mañana vimos la paternidad, mi papá es fuerte y mi papá es celoso conmigo y con él, es muy celoso. Y luego, ¿qué dice? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos, mi idolatría, mi arrodillarme a esas imágenes, mi desobediencia a Dios, cuando Él prohíbe todo esto, castiga primero la mía, mi maldad, y luego le abre la puerta para que los hijos carguen también con esa maldición. Dice, con esa atadura. Hasta visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que lo aborrecen. Hacer todas esas cosas, estamos manifestándole a Dios que lo aborrecemos, que no nos importa, que para mí es más importante la imagen que en algún momento me dieron, la cruz que en algún momento me regalaron, la medallita que en algún momento me entregaron, las bolitas y el rosario que en algún momento tengo y cargo. Para mí es más importante. Si yo venero y honro eso, le estoy diciendo al Señor, Señor, tú no eres el importante, esto sí es importante para mí. Entonces ahí en eso de verdad que tenemos que cerrarle la puerta al enemigo porque Dios lo prohíbe. Y la otra cosa que también Dios prohíbe, porque aquí está hablando de los dioses ajenos. A veces siempre les he dicho lo mismo, terminamos endiosando a los líderes espirituales, a los pastores, a los jerarcas de la iglesia. Cuidado, hijitos de mi corazón, porque el grande es Dios. Nosotros, todos los seres humanos, solo somos barro en las manos del Señor y Él nos usa como quiere, pero Él nos usa, escúcheme, yo soy instrumento de Dios, yo no soy Dios. Entonces, entendiendo eso, el grande y el poderoso es Él, la gloria es de Él, el que hace la obra es Él, nosotros solo somos polvo y ceniza, barro en las manos del Señor. Amén. Amén. Mire qué tremenda puerta la que se podría abrir ahí. Pero también hay otra puerta que es la que, mire, muchos cristianos no la conocemos y muchos cristianos caemos en ese error y somos, digamos, ligeros para hacerlo. Y es por medio de la imposición de las manos. Hay una puerta espiritual grande que se puede abrir ahí, porque eso se llama transferencia. Cuando yo oro por alguien, yo pongo mis manos por alguien, yo estoy transfiriendo de lo que tengo. Pero escúcheme algo, tengo que tener cuidado. ¿Cuál es más fuerte? ¿Qué tanta preparación tengo? ¿Qué tan metido estoy con Dios? ¿Qué tan fuerte soy en el Señor para poder imponer las manos sobre alguien? La palabra del Señor dice que no impongan las manos a la ligera sobre ninguno. La imposición de manos, 1 Timoteo 5:22, tengamos cuidado cuando imponemos las manos, tengamos cuidado cuando oramos por alguien. Usted puede orar por alguien sin necesidad de tocarlo. Claro. O sea, no es lo que usted lo toque,
Pero si usted impone las manos, tenga cuidado, porque es que también hay una transferencia allí. Hay una transferencia. ¿Qué tan fuerte soy en Dios? ¿Qué tan fuerte soy en Dios? Entonces hemos visto muchísimo pueblo de Dios que sale como loco a poner las manos. Tenga cuidado, tenga cuidado. Cuando usted ponga las manos, usted está recibiendo también de lo que el otro tiene. Así que, ¿dónde hay más autoridad? Si hay más autoridad en mí, no hay problema. Pero si aún no tengo esa autoridad, si aún no reconozco, si aún estoy en pecado, si aún tengo puertas abiertas, tengamos cuidado, porque también de lo que esta persona tiene, voy a recibirlo yo. Tengamos cuidado quién pone las manos sobre nosotros. ¿Quién pone las manos sobre nosotros? ¿Quién no ora por nosotros? No estoy hablando de que se tocó en el Transmilenio. No le estoy diciendo eso. Bueno, aunque ahora ya no podemos tocarnos también, mire, tenga cuidado con eso, porque el virus es terrible. Pero no estamos hablando solo de eso, sino qué persona pone las manos sobre mí en oración. ¿Quién está orando por mí? Porque ahora todo el mundo es a orar por todo el mundo. Gente orando por doquier. Gente transfiriendo un poco de espíritus. Para que lo sepa y lo tengamos claro. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. O sea que si no puede dar de lo que no tiene, da de lo que tiene. Sencillo. Da de lo que tiene. Y si esta persona no tiene testimonio de Dios, no es un hombre de Dios, no es una persona de Dios, no es alguien en que yo vea que tiene testimonio. No tanto que oiga que él, porque palabras podemos hablar todos podemos hablar bonito, todos podemos dar un estudio, todos podemos ministrar, todo lo podríamos hacer, pero de acuerdo a su testimonio es lo que yo voy a recibir. Yo voy a recibir lo que él es, no lo que él dice. Lo que él es, no lo que él dice. Entonces debo tener cuidado también, porque las maldiciones o las puertas espirituales pueden estar abiertas porque alguien que no tenía testimonio o que tenía sobre él inmundicia puso las manos sobre mí. Entonces hemos visto muchísimo también en procesos de consejería, como que tenía un problema de índole sexual, puso las manos para orar por el otro. Y entonces esta otra persona empezó a recibir de lo que este otro tenía y activó en ella una puerta espiritual que no debía haberse activado. Mucho cuidado, somos el pueblo de Dios, pero tenemos que trabajar con inteligencia, vivir con inteligencia, orar con inteligencia. Yo no veo a Samuel orando por David, pero no veo a Samuel orando por Saúl. No veo a Samuel orando por Saúl. Saúl tenía un espíritu inmundo de parte de Jehová que venía y lo atormentaba, y Samuel sabía. Samuel sabía, era profeta, él sabía. Pero usted no ve a Samuel yendo allá porque sabía que Dios tenía un trato con Saúl. Y que Dios era un espíritu inmundo de parte de Jehová. Entonces Samuel dijo, no, ¿yo qué me voy a meter allá? A veces nos metemos a pelear, a veces contra el mismo Dios. Y si yo me meto a pelear con Dios, yo voy a recibir una maldición. Una puerta se va a abrir contra mí. Seamos inteligentes, oremos al Señor, tengamos conexión con Dios, seamos responsables con nuestra vida espiritual. Mi vida espiritual necesita que yo sea un buen administrador y debo ser responsable. Por eso a veces yo no oro por todo el mundo que me dice que ore. O sea, una cosa es que ore desde aquí y oramos y amén. Pero a veces el Señor me dice, no ores por él. Y te lo tengo que decir, a veces el Señor me dice, no ores por él porque lo tengo en trato. Hay gente que está en dificultades económicas terribles. Y yo voy a orar por ellos. El Señor me dice, no ores por él porque está en trato. No ores por él porque no ha querido entender, porque ya hablé con él, porque ya hice un proceso con él y no quiere entender. No ores por él. Entonces, ¿yo qué hago? No oro. Perdóneme, es así de sencillo. Tengamos cuidado. ¿Quién ora por nosotros? ¿Quién pone las manos sobre nosotros? Si esta persona no tiene un testimonio, que yo vea que tiene un testimonio real, yo prefiero que no lo haga. Nosotros somos pastores, pero también hay gente que quiere orar por nosotros todo el tiempo. Yo te quiero decir algo, yo no recibo oración. Muy poco recibo oración. Venga, pastor, que quiero orar por usted. Bueno, si quiere, ore por mí, pero no me ponga las manos. Tranquilo, ore por mí ahí. Ahí donde está, ore por mí. Porque si no lo conozco, no quiero que me pase lo que no sé que tiene. Es que, pastor, hay dos tipos de personas, hay dos tipos de creyentes. Los que son súper presurosos a imponer las manos y los que son súper presurosos a poner la cabeza. Entonces unos que por favor ore por mí, profetíceme todo lo que quiera. Y usted no tiene ni idea de qué fuente es la que está saliendo, porque a usted le pueden decir miles de cosas lindas y le ponen la mano encima y le van a decir que usted va a ser súper prosperado, que jamás va a pasar por momentos difíciles, que le viene la finca, la casa, la carra, la beca y la mejor mujer del mundo o el mejor hombre del planeta, y usted salió feliz porque, uy, qué chévere, oraron por mí, pero usted no tiene ni idea qué era lo que tenía esa persona. Resulta que el que estaba orando por usted
Era un adúltero fornicario que tenía miles de viejas y fuera de eso su vida era asquerosamente podrida y todo eso se lo transfirió a usted. Todo eso lo afecta. Y usted corriendo allá que venga, ore por mí, mire, porque habla bonito. Entonces, un falso maestro puede transmitir, así como Absalón llegaba y abrazaba a la gente en la puerta del palacio y le decía, ay, venga, mijito, a ella le gusta, venga, mijito, venga, que si yo fuera el rey, yo le solucionaba su problema, y fue transfiriendo esa rebelión sobre el pueblo, fue transfiriendo la rebelión sobre el pueblo. Mire qué tremendo esto. Así también lo bueno se pasa, así también lo bueno viene sobre nosotros. No quiere decir que seamos perfectos, mi hermano, pero si somos gente de testimonio, tenemos autoridad para poder orar por aquellos que necesitan. Si somos gente de testimonio, tenemos autoridad, y se lo digo con autoridad, si somos gente de testimonio, podemos orar. Si no somos gente de testimonio, mejor quedémonos callados. Y es que hay algo sencillo en esto. Con ya la revelación de la palabra, de todo lo que hemos recibido hasta este momento, hay una demanda del cielo sobre usted y sobre mí. Ya el Señor nos habló, ya el Señor nos quitó los velos, ya el Señor nos quitó las vendas, ya el Señor nos destapó los oídos, ya hay una demanda del cielo contra nosotros por la palabra que ya hemos recibido. Y entonces sencillo, o obedecemos o no obedecemos. Cuidado, sí. Y si no obedecemos, pues usted ya sabe que tiene consecuencias sobre su vida. La cosa es así de sencillo. Entonces, mis amores, nosotros simplemente les enseñamos, les ponemos y les exponemos la situación y ustedes deciden qué hacer. Es cierto. Otra de las cosas que abren, que son puertas abiertas al enemigo para que los demonios vengan a atacarnos, que es el tema que estamos nosotros trabajando esta noche, son las palabras ociosas. Cuidado con las palabras ociosas. Mateo 12, 36, 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuidado con las palabras que nosotros pronunciamos, ni siquiera en chiste, mis amores lindos, ni siquiera en chiste. Cuidado con las palabras que nosotros lanzamos sobre nuestra vida primero, cuando desafortunadamente siempre les he dicho lo mismo cuando estamos en Operación 72. A muchos de nosotros nos criaron con, es que usted sí era bruto, usted no fue capaz, usted era un inútil, usted no sirvió, bla, 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 y no lo creímos y cuando grande nos lo repetimos. Entonces, uy, yo sí soy bruto, uy, yo pero sí soy torpe, uy, pero no sé qué. Cuidado con esas palabras, hay que arrancarlas de nuestra boca. Nosotros no somos brutos, nosotros no somos torpes, nosotros no somos nada de eso. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Amén, y amén. Mi genética fue cambiada, mi dirección fue cambiada, mi Padre es Dios y yo soy como lo que Él dice que soy. Lo que dice la Biblia es lo que yo soy, no amén. Lo que en algún momento otros me dijeron o con lo que me ataron. Porque cuando pronunciamos palabras que no son sobre nuestros hijos, los estamos atando, como en algún momento a todos nos ataron y para eso nos desatamos nosotros. También las expresiones como que siempre estoy enfermo, o cuando empieza uno con el achis, y automáticamente que tiene, ay, tengo una gripa. ¿Cuál gripa? Solamente estornudó, de pronto fue un viento que pasó, pero automáticamente uno se ata y ¡bum! De una vez, la gripa le tiene que venir Puertas porque abiertas. usted la llamó. Son puertas que nosotros estamos abriendo. O que, ay, siempre me siento enfermo, ay, me duele la cabeza. A veces solo por quitarme el Ciridé de encima digo yo, me duele la cabeza y ñaca, que tomen que se le abrió la puerta para que el enemigo entrara y le mardille con ese tema ahí todo el tiempo. Palabras ociosas, ¿por qué no me muero? Dicen algunos. Ay, yo debería morirme. Y entonces empiezan a recibir sobre su cuerpo y sobre su vida enfermedad. Muchos otros, palabras ociosas, palabras de aquellos que se sienten enemigos de Dios, que empiezan a maldecir a Israel, que empiezan a maldecir, mira, eso les ha traído de una, les trae enfermedad, de una les trae. Tengamos cuidado con nuestras palabras, no lancemos palabras como locos, tengamos el control. Cuidado, en ese tema sí quiero ser como muy enfática, cuidado con Israel. Israel es la niña de los ojos de Dios. Nos guste o no nos guste, Israel es la niña de los ojos de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios que en Colombia se predica, porque aquí no hay dos grupos de que el uno predicó una Biblia y la otra. Perdónenme, es la misma Biblia la que hablan allí, la que hablamos nosotros, es exactamente la misma Biblia. El pueblo que entiende las palabras del que murió en la cruz. Exactamente, Colombia es el pueblo del que entiende las palabras del que murió en la cruz. Ese es Colombia. Entonces, hay que entender para Colombia que la Biblia que nosotros leemos, para el Señor, Israel es la niña de sus ojos. Y para el Señor Él fue muy claro cuando dijo, bendeciré a los
que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y esta es la bendición que hay sobre Israel. No nos metamos en líos, hijitos, no nos metamos en líos. De pronto por falta de conocimiento en algún momento no sabíamos la situación, pero ahora que la sabemos, así hagan las cosas mal, a mí no me importa, yo ni pronuncio. Allá problema de ellos. ¿Quién soy yo para juzgar al siervo de otro señor? Nadie. Exactamente, en eso no nos metemos, no opinamos, no decimos, yo bendigo a Israel, el Señor dice que hay que bendecirlo, yo lo bendigo. Amén, amén. El Señor dice que por mi bendición a Israel yo voy a ser prosperada, amén. Pues por si acaso, pues lo bendigo, porque yo quiero esa prosperidad que Dios prometió para nosotros. Amén. Mauricio Gentil le había hecho una pregunta, Mauricito, con el tema de los tatuajes, por lo que es otro tema que no tiene que ver con el caso ahorita, vale la pena que por WhatsApp sí te despejamos la duda. ¿Listo, Mauricio? Muy bien. Alianzas del alma es otra puerta abierta terrible. Alianzas del alma que son relaciones personales con gente impía, en negocios fraudulentos, relaciones ocultas de adulterio, fornicación, manipulación y control. Toda relación secreta abre las puertas al enemigo. Toda relación secreta abre las puertas al enemigo. Qué tremendo eso. Hay alianzas del alma. Escúcheme, la sola coquetería telefónica puede generar una ligadura del alma con la otra persona. Puede generar una ligadura del alma. Entonces muy coquetos o muy coquetas empiezan a hablar. La manera con que yo hablo por teléfono puede ligar a una persona, puede generar algo con ella que no está bien. Y todo lo que pasa con una persona con la que me he ligado, con la que he tenido alianza, me empieza a ocurrir a mí. Si esta persona es mundana, y si esta persona es de las tinieblas, y si esta persona hace negocios fraudulentos, esos negocios también me van a impactar a mí. Puertas abiertas para que el enemigo toque mis finanzas, mi economía y mi vida personal. Cuando hay alianzas del alma, la primera que se manifiesta es cuando nosotros tenemos la unión física y automáticamente espiritual, y estoy hablando de relaciones sexuales, cuando me uno sexualmente con otra persona. Por eso la unión de parte de Dios y la que es bendecida por el cielo es la unión del matrimonio. El resto de uniones sexuales para Dios no están bien, es pecado delante de sus ojos y Él las aborrece. Cuidado con eso. Cuando yo me uno sexualmente con una persona, estoy uniendo el cuerpo, el alma y el espíritu, y somos uno, porque la Biblia me enseña: dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne, uno solo, se convierten en uno. Entonces, cuando hay ese tipo de uniones físicas, espirituales y materiales, pues en ese momento todo lo que yo tengo se lo transfiero a Él, y en ese momento todo lo que Él tiene me lo transfiere a mí. Cuando entendimos la parte de las ataduras generacionales, usted sabe cuánta atadura y cuánta transferencia espantosa vino sobre mi vida cuando terminé uniéndome con uno, con otro, con otro y con otro y con otro. Ay, bendito Dios, ahí tiene que haber un cortar, pero mejor dicho, ahí con sierra. Sí. Hay muchísima carga espiritual que no conviene, muchísima carga espiritual de las tinieblas que tenemos que quitar. ¿Qué otra cosa también son puertas abiertas terribles? Pues muchos libros, mucha música y las películas que tú acabas de decir. Oye, la música, qué terrible lo que estamos escuchando hoy en la música. Son carga espiritual, mire, tiene que ver con las palabras ociosas, tiene que ver con lo que impacta directamente en nuestra vida. Porque si yo por medio de la música estoy hablando mal de mí mismo, me impactaba no hace mucho pasé por un semáforo, había una ruta estudiantil escuchando una canción que decía que de una mujer cantando que ella era la prepago y que ella no servía para pelar cebolla, sino que ella era la prepago, y que qué orgullo de ser prepago. Y las niñas dentro de la ruta infantil, niñas pequeñas, tal vez de 6 años, algo así, cantando la canción, se la sabían, porque en la ruta infantil le ponían ese tipo de música. Oiga, ese tipo de música abre puertas espirituales. ¿Qué están escuchando nuestros hijos? ¿Qué están cantando nuestros hijos? Mire, es que es la moda. La moda nos puede dañar la vida. Nos puede dañar la vida completamente. En los años 60 que empezó la moda de la droga, ahí empezó todo, que fueron los hippies, empezaron todos allí. La libertad. Entonces ahí empezó. En los años 60, en los años 70, que empezó la libertad sexual, ahí empezó el SIDA, mi amigo. O sea, la libertad puede traer consecuencias negativas. No es la moda lo que nos debe importar, sino es nuestra vida, nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual. En el nombre de Jesús tenemos que ser libres, ser libres. Por eso tengamos cuidado con lo que nuestros hijos están también escuchando. La música puede ser tóxica
puede ser tóxica y abre unas puertas espirituales de las tinieblas gravísimas. Otra puerta gigante que se le abre a las tinieblas es el control mental. Tremendo. ¿Usted va a decir cuál es el control mental? Pues el control mental es cuando nosotros decidimos voluntariamente y Participar. permitimos que nos hipnoticen. ¿Hay hipnólogos? Sí, sí hay hipnólogos que pueden controlar la mente de otras personas. Claro que sí, sí existen y sí lo pueden hacer. Y no solo voluntaria, sino voluntaria e involuntariamente pasa eso. Cuando muchas de las veces en los programas que nosotros nos ponemos a ver, el que está hipnotizando y se queda ahí, y si es verdad cuando las personas simplemente se quedan pegadas ahí en esto y se hipnotizaron en la casa y quedaron en lo que el hombre está diciendo, cuidado con eso porque le estamos abriendo puertas al diablo gigantescas para que tome control de nuestra mente y haga lo que quiera con nosotros. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Esa es una obra infructuosa de las tinieblas. No nos va a servir para nada. Esa puerta abierta tenemos que cerrarla. No le demos oportunidad. Hay puertas que son sencillas de cerrar, pero que nosotros participamos y tal vez por falta de conocimiento, pues por ignorancia nos agarra y nos abrió la puerta, y no solamente abrió la puerta, sino se metió ahí y acabó hasta con lo que pudo acabar dentro de nosotros en nuestra casa. La voluntad no se le cede a nadie. Es así de sencillo. Ustedes no le ceden su voluntad a nadie. Mira qué interesante. El mismo Señor no toca nuestra voluntad. Él es El mismo un Señor caballero. nos permite que nosotros elijamos de una manera voluntaria. Nos da la oportunidad de hacerlo. Así como los papás debemos hacer con nuestros hijos. Oiga, hijo, es su voluntad, hágale. Usted lo preparó, le enseñó, le dio las bases. Ahora, hijo, escoja, arranque el camino y asuma su responsabilidad. Así es el Señor con nosotros. No le cedamos la voluntad a nadie. ¿Por qué le vamos a ceder la voluntad si el mismo Señor no se la cedemos? Así es. ¿Entendieron el tema? ¿Qué les pareció el tema? ¿Favorable? ¿Aprendimos? Muy bien. Okay. Yo creo que la gloria de Dios y la mano de Dios está aquí, y vamos a cerrar esas puertas esta noche. Vamos a dejar eso de una manera definitiva. Hoy tenemos que tomar cartas en el asunto. Hoy quiero invitarte a que tomemos cartas en el asunto, que no seamos aquellos que se quedan a un lado, sino que deshagamos las obras de las tinieblas, deshagamos esas herencias, deshagamos esas consecuencias, cerremos la puerta de una manera decisiva en nuestra casa, sobre nuestros hijos y sobre nosotros. Hoy es el cierre de Peniel. Hoy vamos a cerrar las puertas al enemigo y vamos a abrir las puertas solo al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces ahí donde estamos, quiero que por favor cada uno de nosotros vamos a hacer una oración. Y recuerden que así como les hablábamos de que las palabras no debíamos pronunciar palabras ociosas, lo más importante también es poder entender que las palabras tienen poder y que lo que nosotros pronunciamos se cumple. Por lo tanto, vamos a hablar audiblemente esta noche, vamos a hacer una oración audible donde usted va a comenzar a repetir conmigo y con fe, y vamos a pedir perdón, vamos a renunciar, vamos a rechazar de nosotros y vamos a cerrarle la puerta al enemigo esta noche. Y lo importante es saber que en todo lo que ustedes escribieron, en todo lo que aprendimos, en lo que el Espíritu Santo les fue mostrando durante toda la clase, pues usted y yo sabemos qué cosas estábamos haciendo mal o qué cosas hicieron mal nuestros antepasados, por los cuales hay que pedir perdón esta noche. Y vamos a comenzar pidiendo perdón. Amén. Y entonces ahí donde usted está, le pido por favor, cierre sus ojitos. Vamos a colocar música. Cierre sus ojitos por favor, y ahí con sus ojitos cerrados vamos a empezar a orar. Y repita conmigo por favor. Padre, en esta noche te doy muchísimas gracias, fuerte, duro y claro. Te doy muchísimas gracias. Te doy muchísimas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que me das. Por la bendita oportunidad que tú me das, Señor, de recibir tu palabra. De recibir tu de palabra. Que mis ojos sean abiertos. De que mis ojos sean abiertos. De que mis oídos sean abiertos. Mis oídos sean abiertos. Y que Señor, tu Santo Espíritu. Y que tu Santo Espíritu revele a mi corazón. Revele a mi corazón. Las estrategias del enemigo. Las estrategias que el enemigo tenía siempre en mi vida. Para mantenerme atada. Para mantenerme atado. Padre, hoy te tengo que pedir perdón. Hoy te tengo que pedir perdón. Hoy reconozco. Delante tuyo. Que mis padres. Que mis abuelos. Y mis antepasados. Hicieron lo malo delante de tus ojos. De hecho, no me enseñaron la palabra. No conozco la Biblia a plenitud. Perdóname, Señor. Porque me mandaste con un manual. Pero no me fue revelado. Hoy sé
Hoy sé que la Biblia es tu palabra, es tu palabra, es tu voluntad sobre mi vida. Es tu voluntad sobre mi vida. Hoy me arrepiento. Y te pido perdón. Y te pido por perdón. no conocerla. Por no conocerla. Por no practicarla. Por no practicarla. Por no llevarla a mi vida diaria. Por no llevarla en mi vida diaria. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y perdona a mis abuelos. Y perdona a mis abuelos. Perdona a mis padres. Perdona a mis padres. Arranca de mí. Arranca de mí. Todo pecado. Todo pecado. Por parte de mis abuelos. Por parte de mis abuelos. Por parte de mis padres. Por parte de mis padres. Que vino a mi vida. Que vino a mi vida. Que me ató. Que me ató. Que me hizo daño. Que me hizo daño. Y que me hizo vivir lo que hoy vivo. Y que me hizo vivir lo que hoy vivo. Hoy renuncio. A toda iniquidad. A toda iniquidad. A todo pecado. A todo pecado. A toda culpa. A toda por culpa. Por parte de mis antepasados. Por parte de mis antepasados. En mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuncio a ese pecado. Renuncio a ese pecado. Renuncio a esa falta en contra tuya. Renuncio a esa falta en contra tuya. Mismo en el nombre de Ahora Jesús. Mismo en el nombre de Jesús. Hoy decido. Cerrarle la puerta al enemigo. Cerrarle la puerta al enemigo. Sobre mi vida. Sobre mi vida. A través de mis antepasados. A través de mis antepasados. Y el pecado de ellos. Y el pecado en de las ellos. enfermedades. En las enfermedades. Hoy corto. Sobre mi vida. Sobre mi vida. Con toda iniquidad. Con toda iniquidad. Pecado, con todo pecado. Que ha traído enfermedad. Que ha traído enfermedad. A mi cuerpo. A mi cuerpo. A mi mente. A mi mente. A mi espíritu. A mi espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuncio a esa enfermedad. Renuncio a esa enfermedad. La he hecho fuera de mi ser. La saco de mi vida. En el nombre de Jesús. Hay libertad en mí. Hay libertad en mí. Porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, está en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, perdóname. Perdóname. Por practicar la idolatría. Por practicar la idolatría. No tenía conocimiento. No tenía conocimiento. Y nunca jamás. Le volveré a dar cabida. Le volveré a dar cabida. A la idolatría. A la idolatría. A honrar cosas. A honrar cosas. Que sean diferentes a ti. Que sean diferentes a ti. Tú eres el importante. Tú eres el importante. Tú eres el grande. Tú eres el grande. El poderoso. Tú eres el poderoso. Mi fe está puesta totalmente Mi fe en ti. está puesta totalmente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy le cierro la puerta al enemigo. Hoy le cierro la puerta al enemigo. Contra la idolatría. Contra la idolatría. Nunca jamás. Volverás a tocar mi vida en esa área. Volverá a tocar a mi vida en esa área. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Con la autoridad que Dios me da. Con la autoridad que Dios me da. Le cierro la puerta al enemigo. Sobre la vida de mis hijos. Sobre la vida de mis hijos. De mis nietos. De mis bisnietos. Y hasta mil generaciones. En el nombre de Jesús. Hoy le cierro la puerta al enemigo. Hoy le cierro la puerta al enemigo. A través de las palabras ociosas. A través de las palabras ociosas. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Por toda palabra que pronuncié. Por toda palabra que pronuncié. Que iba en contra de tu voluntad. Que iba en contra de tu voluntad. Palabras ociosas. Palabras ociosas. Con las cuales me até. Con las cuales me até. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hoy renuncio a ellas. Hoy renuncio a ellas. Las saco de mi mente. Las saco de mi mente. Las saco de mi vida. Las saco de mi vida. Las saco de mi corazón. Toda palabra ociosa. Toda palabra ociosa. Toda palabra de maldición. Toda palabra de maldición. Que vino por parte de mis padres. Que vino por parte de mis padres. De mis abuelos. De personas de autoridad. Sobre mi vida. Renuncio a ellas. Las saco de mi ser. Las saco de mi ser. Las elimino de mi mente, de mi cerebro, de mi corazón. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Las corto. Y se cierra la puerta al enemigo en el nombre de Jesús. Pero también corto. También corto. Toda palabra ociosa. Toda palabra ociosa. Sobre la vida de mis hijos. Sobre la vida de mis hijos. De mi descendencia. De mi descendencia. Y hasta mil generaciones. Y hasta mil generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón. Por la brujería. Por la brujería. Hechicería. Hipnosis. Ciencias ocultas. Ciencias ocultas. Que practicaron mis antepasados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aún. Las mías propias. Las mías propias. Con conocimiento. Con conocimiento. O sin conocimiento. Perdóname, Señor, porque consulté brujos y hechiceros. Porque me leyeron la mano. Porque me leyeron la mano. Porque me leyeron las cartas. El chocolate. El tabaco. Me lanzaron palabras. De adivinación. Y hoy corto con eso. Renuncio a todo eso. En el nombre de Jesús. Hoy hay libertad sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Hoy corto. Con todo lo que el horóscopo. Lanzó sobre mi vida. Toda atadura a través del horóscopo. Es rota sobre mi vida en el nombre de Jesús. Corto con eso. En el nombre de Jesús. Soy cubierta por la sangre de Cristo. Soy cubierto por la sangre de Cristo. Hay libertad en el nombre de Jesús. Ángeles, guerreros, guardianes y custodios. Alrededor mío, alrededor de mis hijos, alrededor de mis generaciones. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder y me cubre. Cubre mis hijos. Cubre mi descendencia.
abundancia en el nombre de Jesús. Hoy toda pobreza, diga conmigo, hoy toda pobreza, Hoy toda pobreza es quitada de mi casa, es arrancada de mis generaciones, en el nombre de Jesús. Hasta hoy, diga, hasta hoy, la pobreza tuvo autoridad en mi casa. La pobreza tuvo autoridad Hoy en mi casa. se deshace Hoy se deshace su poder. poder. Destierro la pobreza de mis hijos, de mis generaciones, de mi casa en el nombre de Jesús. A partir de hoy, la pobreza que estaba sobre mí se va de mi casa. Nunca más, nunca más podrá entrar. Nunca más podrá entrar. Porque mi casa está destinada a ser una casa próspera. Una casa próspera. Mis hijos prósperos. Mis generaciones prósperas en el nombre de Jesús. Hoy me resisto. Me resisto a todo espíritu inmundo de pobreza. Y lo saco de mi casa en el nombre de Jesús. Porque hoy fui libre de ese espíritu. Hoy fui libre de esa condición. Gracias, Señor Dios. Mi casa y yo te servimos a ti, lavados en tu sangre, restaurados por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Bendito Aleluya. Celebra tu victoria, celebra tu libertad hoy en el nombre de Jesús. Decretamos y declaramos que hay libertad en ustedes, hay libertad en sus vidas, hay libertad en sus familias, hay libertad hasta 1000 generaciones. Como profeta de Dios, como pastora de la casa, decreto que fueron libres en el nombre de Jesús, que salieron de las cárceles donde habían sido colocados en el nombre de Jesús, que hay un nuevo tiempo, una nueva temporada para ustedes y para nosotros en el nombre de Jesús. Amamos a Dios y para los que amamos a Dios, todas las cosas vienen para bien en el nombre de Jesús. Bendito. Aleluya.